Hola, buenas tardes. Doctor, sí se le escucha. Perfecto. Ok, gracias, doctor Freddy. Bien, mis queridos amigos, muy buenas tardes. Eh, Sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva sesión de conversación. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema, sobre un régimen muy especial que es el régimen de las micro y pequeñas empresas. Bien, nosotros hemos estado desarrollando esta actividad eh, todos los viernes y el día de hoy vamos a seguir trabajando. Bien, entonces vamos a empezar con, con tener que ver este tema rápidamente. El tiempo de verdad que nos apremia y vamos a empezar. El, este, este régimen de los trabajadores de la micro y pequeña empresa es un régimen que se dio como ocasión para formalizar a aquellas empresas que estaban en informalidad, digamos, que no estaban, eh, digamos, con trabajadores en su planilla, con contratos correctamente como exige la ley. Entonces, en esa circunstancia es la que surge este régimen de los trabajadores de micro y pequeña empresa. En un inicio se dio este régimen eh, como una opción temporal para que los trabajadores, ¿no? Para que los empresarios puedan formalizarse, ingresar como tributarios y también como empresas formales, ingresando a sus planillas a sus trabajadores. Eso fue la intención cuando se creó este régimen. Luego ya pasado el tiempo, se dio pues esta situación de que este régimen ha quedado en el tiempo, ¿no? En el año 2013 sale una ley y dice que este régimen es permanente. Entonces, eso es la situación. En esta primera diapositiva, en la segunda, digamos, tenemos las normas generales que rigen este régimen, ¿no? La Constitución Política del Perú, como norma fundamental, que es columna vertebral de todo del sistema de legislación nacional, ¿no? La Constitución. Luego tenemos la ley 28015, es otra ley de promoción, de formalización de la micro y pequeña empresa. Tenemos otras leyes que han estado surgiendo y pues hemos también trabajando este tema, ¿no? Entonces, estas son algunas normas que actualmente están vigentes y son decretos de urgencia que podemos visualizar acá, que son pues normas que surgieron en este periodo de la pandemia, ¿no? Aquí tenemos varias normas que al final vamos a comentar los más importantes. Lo que nos interesa a nosotros, al quien habla, es mostrar algunas, dar un repaso, algunas este, pautas, ¿no? De este régimen que, que es, como les he dicho, se rige para algunas pequeñas empresas, ¿no? Empezaremos por señalar de que MIPE es la unidad económica que se encuentra constituida por una persona. Es una unidad económica, ¿no? Es una empresa, sea de persona natural y también puede ser persona jurídica y este, y no hay ninguna distinción en ese sentido, ¿no? No hay ninguna distinción. Entonces, puede ser una persona jurídica, también puede ser persona natural con negocio. Y ellos están, digamos, admitidos en esa situación. Solo hay que tomar en cuenta algunos requisitos, ¿no? Tiene sus requisitos y estas son,
¿no? Las características, bueno, los requisitos primero era, pues, antes del 2013, que estaba referido al número de trabajadores, que las micro no podían tener más de 10 trabajadores, ¿no? Este tema desde el 2013 ha cambiado, ya no ya no se toma en cuenta. Ahora lo que se toma en cuenta desde ese año es las ventas anuales, el ingreso anual de la empresa, ¿no? Entonces, esto es un requisito muy importante que una persona, si se quiere acoger a este régimen, tiene que observar, ¿no? Que sus ingresos, si es microempresa, no tiene que superar 645,000 soles. Pero si es una pequeña empresa, ¿no? En este caso, no tendrá que superar 7,310,000 soles. Ese es el caso, ¿no es cierto? Los requisitos, las características que tiene este régimen, ¿no? No solo eso, y este es un tema también muy importante, ¿no? Porque en algunas situaciones aquí en la oficina he tenido personas que tenían estas condiciones, una pequeña tienda, una pequeña panadería. Tuve la oportunidad de tener como cliente una empresa que se dedicaba al tema de turismo, y pues estaba en esta categoría de que no superaba este monto de 7,300,000. Entonces me dice, doctor, si esto es así, pues yo he contratado bajo esa modalidad de MIPE. Entonces estuve otorgando beneficios como corresponde, mitad vacaciones, gratificaciones igualmente solo media remuneración. Entonces todo ese detalle, ¿no? Entonces llegó un momento en que este señor, este empresario me dice, y lo liquidó, ¿no? Entonces el trabajador le demandó a este señor, ¿no? Por beneficios laborales. Entonces, lo primero que solicito a este señor es: ¿dónde está tu acreditación que te has afiliado a Remipet, que te has inscrito? Inmediatamente, en esa oportunidad, ingreso al sistema de Remipet del Ministerio de Trabajo, el sistema con su RUC, y no estaba acreditado. Entonces, es un requisito constitutivo, ¿no? Un requisito que genera, ¿no sé?, este derecho de disfrutar de este régimen. Entonces, es requisito estar inscrito en el Registro Nacional de Micro y Pequeña Empresa del Ministerio de Trabajo. Para ese caso, es sencillo la inscripción. Entonces, dicho estos requisitos, ¿quiénes se pueden afiliar? Todas las personas con negocio, solo que no superen los montos que hemos señalado. Además de eso está la ley que incluye en este tema a junta de propietarios, aquellos edificios donde contratan personal de vigilancia, personal de limpieza, otro tipo de personal pueden contratar, pero estos señores, digamos, no tienen esa cualidad de tener ingresos, sino son personas que solo permiten que el trabajador pueda hacer la limpieza, pueda realizar algún mantenimiento de vigilancia. Entonces, pero en realidad no tienen esa categoría que hemos mencionado antes. Entonces, la ley les ha facultado a ellos también para que puedan, ¿no?, beneficiarse de este régimen. Igualmente tenemos asociación o agrupación de inquilinos, ¿no? Igualmente, si en una casa somos varios inquilinos y deseamos contratar a una persona para que pueda hacer diariamente una limpieza, ¿no?, de los pasadizos, de los pasamanos, entonces en ese caso nosotros
como agrupación de inquilinos, como asociación, ¿no? Vamos a contratar al señor o a la señorita para que pueda realizar esa tarea. Entonces, nosotros nos podemos afiliar a este sistema de REMIPE. Estamos totalmente facultados. Bien, entonces, eso es, digamos, una facultad a este tipo de personas que no tienen, digamos, un ingreso. Y también ahí la ley distingue, ¿no? Prohíbe que puedan gozar de este beneficio aquellas personas que constituyan un grupo económico o tengan una vinculación económica. En este caso sucede cuando una empresa, ¿no es cierto? Una empresa este, está, es una empresa que trabaja para gran empresa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de constructoras, por ejemplo, una persona que alquila sus maquinarias, ¿no? Y otra persona que realiza la construcción. Entonces, si esa persona, esa constructora no está en este tema, entonces lo que corresponde es que este está prohibido, se le prohíbe, ¿no? Este tema, por ahí que no se puede. A ver, vamos a admitir a los que están ingresando, por favor. A ver, vamos a ver. Bien. Entonces, como decíamos, este tipo de empresas en estas situaciones no se podría dar, no se podría uno afiliar a este régimen de la microempresa, ¿no? Entonces, es muy importante también tomar esto en cuenta. Dime. Ya. Bien, vamos a continuar. Tengo algunos problemas acá. Bien. Entonces, eso es un tema, ¿no? Que constituyan un grupo económico o estén vinculados a una empresa que no esté gozando de este privilegio. Esto tiene su razón de ser, ¿no? Tiene su fundamento en el sentido de que algunas empresas, grandes empresas, han dividido, ¿no? Sus actividades económicas. Entonces, estas actividades económicas estaban pues dentro de este régimen de la micro y pequeña empresa. ¿Para qué? Para, digamos, sacarle la vuelta, como se dice criollamente, ¿no? Entonces, por ese tema es que hay esta exclusión de que empresas que trabajen que tengan vinculación con una gran empresa que no esté en el REMIPE, no pueda afiliarse a eso, ¿no? Tengan vinculación económica con empresas o grupos económicos nacionales o extranjeros que hemos estado manifestando. Falseen información, ¿eh? Y de eso se trata, ¿no? Aquellas personas que quieren beneficiarse de este régimen, porque este régimen, como les he dicho, fue creado para aquellas micro y pequeñas empresas que no tienen grandes ingresos, pero a veces lo que pasa, lo que sucede es que estas grandes empresas dividen y pues una sola persona es dueño de varias empresas. Entonces, ese es el caso. Por eso es que está prohibido para este tipo de trabajadores. Y otro que están excluidos son los bares, discotecas, juegos de azar.
y afines que están excluidos por la ley, ¿no? Y ellos no tienen, digamos, la posibilidad para que puedan ingresar en ese régimen. Y rápidamente vamos a ir a los beneficios que, que debemos precisar en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, los beneficios tanto de la microempresa y la pequeña empresa. La remuneración mínima vital, 930 soles. En ninguno de los casos, sea en micro o en pequeña, el trabajador podría percibir como remuneración menos a 930 nuevos soles, ¿no? A ver, a los participantes, podrían apagar su micrófono, por favor. Y al final, si hay alguna pregunta, alguna inquietud, con gustosos vamos a compartir. Por favor, si podrían apagar su micrófono. Bien, gracias. Entonces, eso es un tema. El derecho a una remuneración mínima, el régimen de las trabajadoras del hogar no se respeta, no, no hay esta observación en ese régimen. Luego tenemos la jornada de trabajo. Aquí tenemos que, digamos, precisar algunos temas, pero la regla general es que 8 horas o 48 horas semanales como máximo. 8 horas diarias o 48 semanales. Lo que sucede aquí, mis queridos amigos, es que muchos trabajadores o empresarios a veces confunden un tema. Por ejemplo, cuando trabajan solo 2 días o 3 días a la semana, ¿no? Entonces, un día trabaja 12 horas, el otro día trabaja solo 2 horas, otro día trabaja 4 horas. No hay, digamos, una jornada laboral bien establecida. Entonces, en algunos días que has superado los 8 horas, empiezan, digamos, a creer de que hay horas extras. Pero, sin embargo, hay un pequeño error ahí, ¿no? Porque la ley dice que no superen 48 horas semanales. Entonces, si ese trabajador que tiene una jornada laboral muy variada, lo que se tendrá en cuenta es la jornada, ¿no es cierto? La jornada laboral semanal, ¿no? ¿Cuántas horas ha trabajado en una semana? Ahora, el otro tema también que se debe quedar claro y hay que tenerlo en cuenta siempre es la sobretasa por trabajo en horario nocturno, ¿no? Desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, ¿no? Normalmente en régimen común, pues los trabajadores tienen una sobretasa de 35% de la remuneración mínima vital, ¿no? Un trabajador que trabaja en ese horario no puede percibir solo 930 soles, sino tiene que percibir más 35% de 930 soles. Entonces, lo que pasa en micro y pequeña empresa, esa sobretasa lo han quitado, no tienen ese derecho, no hay esa posibilidad de que la microempresa pague además del 35%. Otra de las precisiones acá que tenemos que hacer es de las 48 horas, de las horas extras, ¿no? Porque este tema está bien referido al tema de las horas extras. El otro derecho que es obligatorio también para ambos regímenes, la micro y pequeña empresa, es el descanso semanal obligatorio, ¿no? Descanso semanal obligatorio y días feriados. Entonces, el trabajador mínimo tiene que disfrutar de un descanso de un día, ¿no? 24 horas, ¿no? Consecutivos durante una semana para poder refortalecer su fuerza de trabajo, para que pueda estar con su familia, igualmente por días feriados. En este tema, digamos, el trabajador ha trabajado en día feriado, la compensación es igual que el régimen común.
no hay, digamos, alguna variación en ese sentido. Ahora, del descanso semanal obligatorio, otra pregunta que siempre se da es ¿qué día tiene que descansar domingo? Domingo, sábado, lunes. Eh, lo que determina qué es el empleador. El empleador determina qué día de la semana le va a otorgar descanso a su trabajador, ¿no? Entonces, en un caso que tuve en la oficina, por ejemplo, una empresa negaba, negaba que la persona pueda descansar los días sábados, ¿no? Un clientito de aquí de una religión que los días sábados pues acostumbran a hacer culto, ¿no? Entonces, el señor trabajador solicita a su empleador diciendo, señor, yo quiero mis descansos los días sábados, porque los días sábados tengo que ir a mi iglesia, y vamos toda la familia, y necesito que usted me otorgue ese día como descanso semanal. Entonces, frente a este pedido, el empleador le negó, dijo, no, simplemente no, los días sábados necesito que todo, el 100% de mis trabajadores estén en mi centro de trabajo, en su centro de trabajo, ¿no? Entonces, este tema llegó hasta la Suprema, porque la empresa no se daba por vencido, ¿no? Y llegó hasta la Suprema y la Suprema dijo, bueno, aquí habrá que valorar la potestad del empleador y el derecho a la creencia, a fe del trabajador, ¿no? Entonces, el tema termina por ese lado de tener que balancear, ¿no? De tener que ponderar esos dos derechos. El empleador está legítimamente, ¿no? Para señalar y decidir qué día va a descansar el trabajador. Y es otro derecho también fundamental del trabajador de poder asistir a una iglesia, de creer en una religión. Entonces, aquí terminó favoreciendo al trabajador y entonces la justicia del Poder Judicial ordena a este empleador de que pueda otorgar este día como descanso semanal. Bien, luego otro de los derechos que tenemos es el descanso vacacional. No, esto es a nivel para las dos empresas también, tanto micro y pequeña empresa, 15 días calendarios por cada año completo de servicios. Acá lo que debemos precisar es que en este tema se contabiliza también, ¿no? Se computa también el tema de los descansos médicos, el tema de licencias que tienen goce de haber, ¿no? Entonces, se debe precisar eso. Y otro tema también acá que es también bueno señalar y recordar, el tema de que se podrá reducir de 15 a 7 días con la compensación de 8 días de remuneración, ¿no? Son las que conocemos como vacaciones pagadas compradas. Entonces, en este caso, el trabajador va a vender sus 8 días de trabajo. Entonces, ese día, por los 8 días, percibirá normalmente su remuneración, además de tener que, disfrutar también de su pago vacacional. Bien, ahora, la protección contra el despido arbitrario está presente, ¿no? A nivel constitucional está establecido que ningún trabajador puede ser despedido arbitrariamente. Entonces, si este hecho sucede en una microempresa, lo que tendrá que pagar como indemnización son 10 remuneraciones diarias por cada año completo de servicios, ¿no? Entonces, acá lo primero que tenemos que entrar a tallar es calcular las remuneraciones diarias. Si este señor, un trabajador, gana 930 soles, entonces vamos a dividir entre 30 y vamos a tener ese monto, ¿no? Entonces, ese monto por 10 lo vamos a multiplicar y tendremos el monto mínimo. Y el monto máximo, 90 remuneraciones diarias, ¿no? Entonces,
eso es, digamos, el cálculo o la forma como se calcula la indemnización cuando sucede un despido injustificado en una microempresa. En una pequeña empresa, lo que sucede ya también es que supera ya también, aquí es 20 remuneraciones diarias por cada año, máximo de 120 remuneraciones. Acá, lo que debemos precisar, mis queridos amigos, es que un despido justificado, un despido legal, se va a darse cuando el empleador tiene que seguir el procedimiento establecido por la ley general, ¿no? ¿No? Se cursa carta de preaviso de despido, se otorga 6 días al empleador, al trabajador, para que pueda hacer sus descargos, y con esto o sin este descargo, el empleador toma una determinación de despedir a su trabajador o, de lo contrario, perdonar la infracción supuesta, ¿no? Entonces, eso se tiene que observar. En algunos casos, este procedimiento ya no se da cuando la falta es flagrante, ya se insostenible seguir manteniendo una relación laboral, ¿no? Entonces, en una situación de flagrancia, ¿no? Este tema de otorgar 6 días para que haga su derecho de defensa, su descargo, ya la ley ya no le faculta este derecho al trabajador, ¿no? Esas precisiones en este despido. Ahora, el despido justificado está señalado, los despidos, las causales de despido igualmente se rige por el tema de régimen común. El otro derecho común de los dos es también el seguridad social en salud, ¿no? La afiliación al sistema de salud. En microempresas se afilian al sistema integral de salud, en donde el Estado paga el 50% de la prestación y el 50% el empleador, ¿no? Entonces, el seguro social, pues, es a cargo del empleador, no es a cargo del trabajador, porque hay la falsa creencia, ¿no?, de que los trabajadores sufren descuento por ese tema, ¿no? En realidad, no es un cargo que está a cargo del trabajador, sino del empleador. En pequeña empresa, se afilian al Seguro Social de Salud. Ahora, en microempresa también se podrían afiliar a salud, no están prohibidos, ¿no? No está prohibido, sino que podría empezar si la empresa todavía no tiene recursos, entonces en ese caso podría afiliar a su trabajador al sistema integral de salud, pero tiene que afiliar. Ese trabajador no puede estar desprotegido, ¿no? Entonces, eso es una obligación del empleador. Bien. Luego tenemos sistema de pensiones, ¿no? Este tema es también igual que el régimen común. Aquí hay una precisión que hacer, ¿no? Hay un sistema de pensiones sociales que fue creado por una ley, y entonces todos los trabajadores de microempresa, tanto el empresario, los trabajadores, debían ingresar a este sistema pensiones sociales. Pero sin embargo, pues no se ha podido, digamos, concretizar este tema porque esa ley no está vigente, no se ha concretizado, y en la actualidad lo que sucede es que los trabajadores de la micro y pequeña empresa están afiliados al Sistema Nacional de Pensiones o al sistema privado de pensiones. Entonces, tal vez acá podemos señalar algunos aspectos importantes, ¿no? Porque siempre hay la pregunta de que si me conviene el sistema nacional o me conviene el sistema privado de pensiones. Nosotros siempre recordamos a nuestros trabajadores, a nuestros amigos que nos consultan, también en las empresas que tenemos el gusto de, digamos,
compartir nuestras experiencias, asesorarlos, orientamos a los trabajadores a que puedan optar por uno de ellos, porque la decisión, digamos, en primera instancia, es de los trabajadores. El trabajador decide si quiere estar en sistema nacional o en sistema privado. Si el trabajador, digamos, su remuneración es mínima, menos de 2.000 soles o de 2.500 soles, lo que le conviene es un sistema nacional de pensiones. Si su remuneración supere este monto, le aconsejamos el sistema privado de pensiones. ¿Pero por qué, no? Recuerden de que en el Sistema Nacional de Pensiones el fondo es común, es solidario. No hay un fondo personalizado, ¿no? Entra como una bolsa, todos ponen su chancha y de ahí se reparte a los trabajadores. El sistema privado ya también es como ahorrar en un banco, ¿no? A tu cuenta. ¿No? Todo tu descuento ingresa a tu cuenta. Entonces, si tu, digamos, si tu ingreso, si tu ahorro es pequeño, pues te vas a tener un fondo pequeño también. Por ahí que es recomendable el sistema nacional si la remuneración es mínima, es poco, y privado cuando, digamos, la remuneración es un poco elevada. Bien, entonces vamos a continuar, ya la hora en realidad nos está ganando. Beneficios laborales de la pequeña empresa. Estos beneficios son netamente para la pequeña. La micro no disfruta. Este CTS, ¿no? El derecho a compensación por tiempo de servicios, un derecho fundamental, que en realidad me parece arbitrario, hasta discriminatorio, que no se otorgue a los trabajadores de la microempresa, ¿no? La compensación por CTS es 15 remuneraciones diarias por año completo de servicios, hasta alcanzar un máximo de 90 remuneraciones diarias. Si se dan cuenta, aquí tenemos un monto máximo de 90 remuneraciones, ¿no? De los 90 remuneraciones diarias, es el monto máximo. Si un trabajador ya está trabajando 7 años, 8 años, 9 años, lamentablemente ya no va a tener este derecho de CTS, porque te ponen un límite de 90 remuneraciones diarias por cada año de servicio, 15 remuneraciones diarias, ¿no? Hasta 90 remuneraciones diarias. Entonces, es una situación que yo creo que se debe mejorar y modificar, ¿no? Ahora, las gratificaciones, igualmente, son 2 gratificaciones que equivalen a media remuneración, ¿no? Igual, es un tema, digamos, que se cumple igual que el régimen común, cuando el trabajador no ha completado los 6 meses como corresponde, ¿no? Entonces, el trabajador, para percibir una media remuneración, lo que tiene que hacer es trabajar los 6 meses, ¿no? Enero a junio, y percibir este beneficio antes de 15 de julio. Entonces, si el trabajador ingresó ya en abril o en mayo, entonces este trabajador solo disfrutará del proporcional de los 2 o 3 meses que ha trabajado. Ahora tenemos el seguro complementario de trabajo en riesgo. Este seguro que es obligatorio para todo aquel empleador que realiza actividad de riesgo, ¿no? Entonces, los trabajadores que cumplen un trabajo de riesgo, como el de transportes, ¿no? El de transportes es una actividad de riesgo y la ley obliga de que aquí el empleador tenga que contratar un seguro complementario de trabajo de riesgo. Seguro de vida ley, que ahora ya es general, ¿no? Es al 100% de trabajadores desde el primer día de servicios. Antes se establecía de que este seguro de vida ley solo se otorgaba a aquellos trabajadores que ya tenían 4 años de servicios. Hoy ya es, digamos, desde el primer día. Y igualmente de las utilidades tienen derecho los trabajadores de pequeña empresa.
Aquí otro tema que debemos precisar es la pérdida de la calificación de micro y pequeña empresa, ¿no? Aquellos empresarios que están afiliados en sistema como microempresa, pero que han superado el monto que hemos señalado de 600.000 soles, ¿no? 639.000, me parece, 630.000. Entonces, cuando sucede esto por 2 años consecutivos, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que le van a dar un año adicional más para que pueda disfrutar del régimen MIPE, luego entrará al régimen laboral que corresponda. ¿Qué puede ser? Puede entrar a un régimen de pequeña empresa. Entonces, eso se otorga, digamos, a los microempresas. Ahora, la pequeña empresa es similar. Si durante año consecutivo has sobrepasado el monto que exige como requisito para estar como pequeña empresa, entonces te van a dar 3 años más adicionales para que puedas disfrutar de este régimen y luego ya ingresarás al régimen laboral común, ¿no? Entonces, eso también es bueno precisar. Bien, aquí tenemos ya el tema de algunas normas que se dio durante la pandemia. Tenemos el decreto de urgencia 038, ¿no? Es una ley, digamos, que otorga prestación económica de protección social a los trabajadores que pertenecen a microempresa y que se encuentren en un proceso de suspensión perfecta de labores y cuya remuneración bruta sea menos de 2.400 soles, ¿no? Entonces, todos aquellos trabajadores de microempresa que están, digamos, suspendidos, no perciben su remuneración, tampoco van a trabajar. Entonces, en este caso, ¿no es cierto? Ellos van a percibir, o en todo caso han percibido su prestación económica, que en este caso entregó pues salud, ¿no? Entonces, este tema es un derecho que se ha otorgado pues a las empresas, a los microempresas que están registrados, ¿no? Pero aquellas microempresas que están, digamos, no registrados, lamentablemente no podían acceder a este beneficio. Entonces, mis queridos amigos, yo creo que con esto vamos a terminar. A ver, aquí algunas precisiones que vamos a hacer. Relación laboral post-COVID. Aquí yo creo que vamos a, digamos, hablar algunos temas muy importantes en una situación ya distinta a la tradicional, ¿no? Donde la tradicional, pues el trabajador iba al centro laboral, realizaba sus actividades, su prestación personal de servicios, y ahora con este tema de la pandemia y de este tema de la virtualización de las actividades, pues muchos trabajadores ya no van a regresar a su centro de trabajo, sino van a cumplir sus actividades en forma virtual. Entonces, este es el tema que digamos, se va a presentarse de hoy en adelante. Al menos, por ejemplo, el Poder Judicial, pues ya las audiencias yo creo que van a quedar virtual ya de por vida, ¿no? Solo en algunas audiencias donde sea necesario la inmediación, ¿no? Que el juez vea a las partes, a los testigos. Yo creo que en esa situación habrá una audiencia con presencia de las partes. En otros temas, yo creo que este tema se va a realizar virtualmente. Entonces, las actividades se van a estar cumpliendo de ese modo. Entonces, en esa situación, en ese contexto, ¿cómo va a operar el contrato laboral? ¿No? Hay acá puntos, digamos, que se debe tomar mucho en cuenta el empleador y también el trabajador. Mira, ve, los empleadores generalmente que han estado contratados en forma informal, que sus trabajadores no están en planilla y que, ¿cómo se llama? No realizan ningún contrato. Pero ahora con el tema de la tecnología que está trabajando la trabajadora,
la acreditación de la prestación de servicios va a ser un poco más fácil, ¿no? En otras palabras, este tema de la virtualización favorece al trabajador porque va a tener la posibilidad de acreditar la prestación de servicios. Porque en pasado, pues este tema era un poco complicado. Muchos trabajadores que no tenían sus contratos, muchos trabajadores que no tenían evidencia, pues no podían acreditar la relación laboral. Porque en un tema, en un proceso judicial, lo que se tiene que acreditar es a cargo del trabajador la prestación de servicios que haya trabajado. Si el trabajador dice, yo he trabajado 5 años, el juez dice, me tienes que demostrar. Si el trabajador no puede demostrar que ha trabajado los 5 años, muy complicado que pueda ganar el proceso. Porque en la experiencia que tengo, pues los empleadores generalmente niegan que el trabajador haya prestado 5 años, ¿no? Entonces, salvo excepciones de aquellos empleadores que, bueno, de buena fe reconocen la prestación de servicios, pero generalmente no reconocen, ¿no? Entonces, ahora que el trabajador está prestando sus servicios de forma virtual, tiene herramientas, digamos, tiene indicios, tiene pruebas de que está trabajando. Entonces, este tema favorece al trabajador. Entonces, si el trabajador es despedido, entonces inmediatamente reclamará sus beneficios adjuntando todas estas pruebas que acreditan la relación laboral. Entonces, eso es el tema. Entonces, acá debemos también entrar en el tema de los contratos modales, porque recuerden, queridos amigos, es que si usted contrata a un trabajador por escrito, quiere decir que usted está contratando para un tiempo determinado. Si ese trabajador no tiene un contrato escrito, se considera que lo estás contratando para un plazo indeterminado, que no tiene un límite en el tiempo. Entonces, si ese trabajador no tiene contratos, presenta solo evidencias de que ha prestado sus servicios, entonces en este caso se va a considerar como trabajador a plazo indeterminado. Si ese trabajador tiene la condición de ser trabajador permanente, solo puede ser despedido por causa justa señalada en la ley. Entonces, eso, digamos, en este contexto de la pandemia va a aflorar mucho, ¿no? Va a haber una situación en contra para los empleadores informales y para los trabajadores, digamos, digamos, más evidencias de la prestación de servicios. Ahora, el tema igualmente de las horas extras, ¿no? Las horas extras es otro tema muy importante que muy poco también se trabaja en los procesos judiciales, ¿no? Yo siempre considero de que las horas extras son mina de oro del trabajador. ¿Pero por qué mina de oro? Porque las horas extras se contabilizan por horas, por días y por meses. Y digamos, la suma, la liquidación es pues bastante, ¿no? Bastante que la CTS, bastante que las gratificaciones, peor en este caso, ¿no? En los trabajadores de MIPE, su liquidación es pues 15 días de vacaciones, 15 días de remuneración por gratificaciones y nada más. Y las liquidaciones, pues, muchas veces no superan ni los 1.000 soles. Pero cuando usted, trabajador, acredita las horas extras, ahí la cosa cambia, ¿no? La cosa cambia y es muy importante que el trabajador, en este caso, pueda, digamos, acreditar las horas extras. Es sumamente importante. Yo siempre busco este tema de las horas extras cuando, digamos, defiendo a un trabajador, ¿no? Porque ahí, digamos, ahí está la ganancia. Ahora, la reducción de las jornadas laborales es otro tema en este contexto de pandemia, ¿no?
recuerden de que hay trabajadores a tiempo parcial cuando cumplen menos de 4 horas de trabajo al día, ¿no? Entonces, cuando eso sucede, pues este trabajador es a tiempo parcial. Cuando supera los 4 horas, ya es un trabajador a tiempo completo. Entonces, ahora por esta pandemia, lo que sucede es que hay muchos empleadores están trabajando el tema de las, digamos, de fraccionar, ¿no? Las jornadas laborales, muchas veces rebajando, porque como están cumpliendo virtualmente este tema, digamos, la jornada laboral se ve perjudicada. Entonces, lo que queda acá es, es, es el tema de que la reducción de jornadas laborales no debería afectar la remuneración, ¿no? Porque este tema, he recibido muchas consultas cuando un empleador, ¿no? Rebaja su jornada laboral con el propósito de tener que rebajar su remuneración. Ese tema es, digamos, es bastante discutible porque la ley dice no puedes rebajar remuneración de un trabajador sin su consentimiento. Si eso sucede, pues estás atentando contra la remuneración del trabajador y esto es actos de hostilidad, una serie de cosas. Entonces, hay mucho que hablar en ese tema. Nosotros recomendamos siempre al empleador de que este tema se pueda conversar, ¿no? Porque también hay empleadores que están atravesando por un momento difícil, la economía no está bien, entonces un poco difícil también que pueda pagar una remuneración completa, digamos, o el monto de la remuneración, ¿no? Entonces, si hay una causa objetiva que diga de que por favor, contesta, ¿no? Entonces, ese tema es razonable también. Cuando el empleador tenga ese monto, este, cuando el empleador tenga esas dificultades, está totalmente permitido ese tema, ¿no? No se puede, digamos, exigir también al empleador que pague todos sus beneficios o sus remuneraciones en los montos cuando la situación económica no permite. Entonces, si hay causa objetiva, si hay un motivo razonable, yo creo que no va a haber problemas más adelante. Queridos amigos, con esto vamos a terminar. Si hay algo que, digamos, que no ha quedado claro, los estoy escuchando. A ver, ya. Bien. A ver, si hay alguien que quiere preguntar ya para terminar nuestra sesión del día de hoy. Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a una sesión más a este diplomado de especialización en legislación laboral. Doctor Roque, bienvenido nuevamente. Bien, vamos a terminar nuestra sesión del día de hoy. Bueno, creo que se ha entendido o es que no se ha entendido. No sé. No, digamos, este tema
Ok, gracias. Un punto otra vez. En esta segunda sesión vamos a tratar el tema de remuneraciones. Gracias por la invitación. Ok. Bueno, no escucho, no veo mayor, digamos, a ver, acá. Noelí nos pregunta, nos dice, buenas tardes, si un familiar presenta COVID, ¿qué tipo de permiso se nos da al trabajador? Muy interesante, bien interesante, ¿no? Los trabajadores que tienen Doctor, puede COVID, iniciar. ¿la? ¿Me están escuchando? Bien, hola. Bien, mira, los trabajadores que tienen COVID, pues lo que gozan es de un descanso médico, así dice la ley, así que aquel trabajador con COVID, lo que tiene que pasar es inmediatamente comunicar al empleador. Cualquier pregunta me lo hacen a través del chat. ¿No? A ver. Entonces decía, el descanso médico por COVID está considerado como descanso por el tema de salud y inclusive, mis queridos amigos, si el trabajador tiene sospecha de que tiene COVID, entonces este trabajador lo que inmediatamente debe comunicar a su empleador es este tema. Entonces el empleador le va a otorgar el permiso correspondiente para que pueda hacerse un descarte si este trabajador es portador del COVID o no. Cuando se da el portador de COVID, entonces durante 15 días este trabajador goza de esta licencia con goce de remuneraciones, ¿no? Entonces, en este caso no va a ser el empleador quien va De especialización en legislación laboral. En esta sesión nos toca hablar sobre las remuneraciones. Y es importante para este tema insistir, recordando nuestra sesión anterior sobre regímenes laborales, que cada régimen laboral tiene sus propias reglas de juego. Quedémonos con esta regla de oro para poder entender esta segunda sesión. Y muchas veces sucede que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, un trabajador, vamos a ponerle Miguel, me comenta que ha cesado después de 2 o 3 años de trabajar en una empresa y le han dado una liquidación que a veces resulta una Hola. Yo creo que hay alguna pregunta más. De verdad no escucho muy bien al señor que está hablando. Bien, voy a ver, silencia a todos, profesores. Pues, a ver. A ver. Ya, gracias. Ya. Yo creo que con eso vamos a terminar. A ver si lo escuchamos. Descanso médico por enfermedad común, prosiga. Claro, las licencias, las licencias se otorgan como del régimen común. No hay ningún problema ahí, porque las licencias, digamos, uno otorga generalmente salud, ¿no? Quien está a cargo de las prestaciones de salud y también de los subsidios. Entonces,
En este caso de las enfermedades o alguna situación que se pueda presentar, entonces está a cargo del sistema de salud. ¿Ya? Entonces, no habría ningún problema. A ver, acá Fernando nos dice, gracias a ti más bien, Fernando, por estar con nosotros. Si ya me comunicaron 5 días antes que no me renovaron mi contrato, pero también me infecté con el COVID como trabajador, ¿aún puedo tomar algunas acciones? A ver, me dice acá 5 días antes que no me renovaron el contrato. 5 días antes, nosotros le comunican de que no le van a renovar su contrato, pero también me infecté del COVID como trabajador. Bueno, mire, cuando hay un contrato modal, ¿no?, para un plazo determinado, el de comunicar al trabajador de que no se va a renovar, ese tema, digamos, no es exigible, no es obligación del empleador. El empleador y el trabajador conocen cuándo va a terminar la relación laboral, cuándo se termina el contrato. Termina el contrato, no hay vuelta que dar. Ahora, este tema, lo que no sucede con los contratos CAS, porque en los contratos CAS sí, cuando hay una renovación tácita o automática, en ese caso, para no renovar, la entidad tiene que comunicar con 5 días de anticipación. Entonces, en ese caso se da. Pero en un tema de contrato sujeto a modalidad para un plazo determinado, en ese caso, sí, no es obligación del empleador comunicar si va a renovar o no va a renovar el contrato. Entonces, lo que sucede es que el trabajador, al término del contrato, sigue prestando sus servicios. Y en ese caso, si estamos en el régimen privado, ¿no?, en este caso de la MIPES, pues se habría desnaturalizado los contratos sujetos a modalidad, porque la ley es bien exigente en el sentido de que cuando usted contrata bajo esta modalidad, debe señalar, ¿no?, con precisión la causa objetiva y el tiempo de prestación de servicios. Y al término de eso, ya la situación no se podría dar, ¿no? Entonces, ese es el tema acá en los contratos modales. Entonces, mi querido amigo, si le despiden, ¿no?, si usted al término del contrato ya no le renovaron, no habría ningún problema, salvo, ¿no?, que ese contrato modal que usted tenía se haya desnaturalizado. Si se ha desnaturalizado, pues en ese caso habría la posibilidad inclusive de pretender una reposición o cobrar una indemnización por despido arbitrario, ¿no? Entonces, porque muchas veces lo que sucede es que a un trabajador que ya está trabajando 2, 3 años o 1 año sin contrato, le hacen otro contrato solo con el fin de despedir, ¿no? Eso se ve, digamos, hemos visto en nuestra experiencia con frecuencia, donde el trabajador ya tenía la condición de permanente, pero para no pagar, ¿no?, la indemnización por despido arbitrario, para no caer en esa situación, lo que hace el empleador es hacerle un contrato por un plazo determinado. Entonces, termina el plazo, chao, trabajador. En ese caso ya estaríamos en fraude. En ese caso, si este es su caso, mi estimado, habría una desnaturalización de esos contratos, la invalidez de ese contrato sujeto a modalidad, ¿no? Entonces, habría. Si el trabajador le despiden cuando está con COVID, ya es otro tema, ya es un tema de despido arbitrario. Igualmente, cuando la trabajadora está gestando, igualmente, ¿no?, el despido nulo. Bien, tenemos más preguntas. Vamos a terminar con un par de preguntas, por favor. Ya tenemos que atender otras tareas. Ahora, asignación familiar se considera para la CTS, por supuesto, la asignación familiar en el régimen común se considera para el cómputo de la CTS o
Las horas extras no. Las horas extras se contabilizan por horas y también este tema entra para el CTS, horario nocturno, igualmente, ¿no? Entonces, cuando te liquidan en un régimen común tus beneficios laborales, por ejemplo, tu CTS, los factores que se toman es tu remuneración, un sexto de tu gratificación, tus horas extras, tu asignación familiar. Todo eso se suma y sale un monto que se llama monto computable, ¿no? Entonces, eso sí es. A ver, vamos a ver. Ya. Bien, queridos amigos, a ver si hay alguna pregunta más que nos... ya. A ver, dice, buenas noches con todos presentes y antemano al expositor. Tengo una consulta. Si tengo un grupo de personas, trabajadores, de 40 trabajadores, si dentro de eso hay 3 personas contagiadas, ¿todo eso personal debería ir a su cuarentena o solo esas personas que están contagiadas? Ah, muy interesante, mi querido Walter, ¿no? Muy interesante la pregunta. Mira, la ley señala de que en primer lugar, mi querido Walter, en un centro laboral, se tiene que seguir guardando la distancia que corresponde. Entonces, si usted tiene 40 trabajadores, entonces esos 40 trabajadores no pueden estar a menos de 1 metro, ¿no? No pueden estar. Esa es la regla general. Entonces, lo que usted tiene que hacer es generar otras jornadas laborales o ver que otros trabajadores de riesgo puedan cumplir de forma remota. Tienes que adecuar, ¿no? Tienes que formar una estrategia, porque no se puede, digamos, no está permitido que los trabajadores estén a menos de 1 metro. Ahora, en un tema de que aparecen trabajadores contagiados con COVID, lo que la norma exige de que aquellos trabajadores que trabajan con el trabajador contagiado, lo que tienen que hacer es no la cuarentena, sino es un descarte del COVID, ¿no? Del COVID. Entonces, o lo que puede usted también hacer, mi querido Walter, es a esos trabajadores contactos de ese trabajador positivo con COVID, otorgarle trabajo remoto, ¿no? Entonces, eso es lo que corresponde en este caso. Entonces, y esos trabajadores con COVID, inmediatamente tienes que mandar a su descanso médico, ¿no? Por 15 días. Entonces, 15 días el trabajador se va a su casa a hacer su cuarentena, pero en laboral descanso médico. Si se recupera, regresa al centro laboral. Si, digamos, no se puede recuperar, se ha complicado, entonces ya también empieza a entrar en vigencia el tema del descanso médico por salud. Entonces, eso es lo que sucede en este caso. Bien, gracias por estar con nosotros. ¿Horas extra configuran en tu boleta? ¿Sí o no? Oh, por supuesto, Javier, por supuesto. Las horas extras tienen que estar en la boleta de pago. Y todos los trabajadores tienen, digamos, el derecho de obtener sus boletas de pago. Y los empleadores están obligados a otorgar las boletas. Si no les otorga las boletas, están en un tema de falta grave. Y si ese trabajador va a SUNAFIL o va al Ministerio de Trabajo y dice, señor, mi empleador no me da mis boletas, podría ganarse fácilmente su multa. Entonces, mis queridos empleadores, siempre los hay que otorgar todas las boletas al trabajador, los montos, todo el detalle. Y hay otro tema también acá, ¿no? Lo que he estado viendo es que algunos empleadores lo que hacen es que las horas extras pagan con otro depósito y en la boleta solo aparecen algunos montos, ¿no? Bueno, ese tema, digamos, complica más la situación porque al momento de, digamos, de sostener en un juicio de que ese monto le he pagado por las horas extras, ya pues empieza a tallar entonces de cuántas horas extras usted ha pagado, reconoce que ha habido horas extras, ¿no? Entonces es mejor pagar en la boleta todos los montos por horas extras, asignación familiar y otros beneficios, ¿no? Entonces
es muy importante. Bien, queridos amigos, yo creo que con eso terminamos. Al próximo viernes, ojalá podamos trabajar también o lanzar nuestra conversación por Facebook. El día de hoy hemos tenido algunas complicaciones, algunas dificultades. Ojalá que podamos relanzar al próximo viernes ya de forma general al público, donde nosotros siempre nos abocamos, ¿no?, al tema público oriental. Bien, queridos amigos, yo creo que quedamos acá. Si está nuestro anfitrión, ya podemos terminar. Bien, amigos, será hasta la próxima. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Hola. Hola.